Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblad una vez más para hablar de química, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals incluyen distintos tipos y es de eso de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que sin más dilación, vamos a la pizarra. Bien, pues aquí estamos enfrente del título y lo importante que tenemos que tener claro es que estas fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir que sean intermoleculares? Que van a ser entre distintas moléculas. Si tuviéramos una molécula de metano, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares sería lo que sucede entre una molécula de metano y otra molécula de metano diferente. Es decir, es importante tener claro que estamos hablando de interacciones entre distintas moléculas. Esto, por ejemplo, una de las cosas que justifica son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. En función de las interacciones entre distintas moléculas podemos saber si será más o menos fácil separarlas entre ellas. Recordad que un sólido son sustancias que están muy juntas, muy pegadas entre ellas, un líquido son sustancias que ya están un pelín más separadas y con movilidad, y un gas son sustancias que están totalmente dispersas. Por lo tanto, para pasar de sólido a líquido a gas, lo que tenemos que hacer precisamente es separar estas sustancias y por lo tanto romper estas fuerzas intermoleculares. Y esas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals, y tenemos de tres tipos diferentes según qué moléculas son las que estén interaccionando. Vamos a empezar por las más simples de todas, que serían las interacciones dipolo-dipolo, y para entender tanto esto como el resto del vídeo tenemos que tener muy claro el concepto de polaridad y polarizabilidad, que ya lo hemos explicado en el canal. Lo tenéis arriba en las etiquetas, ¿de acuerdo? Si no lo tenéis claro, os recomiendo que veáis esos vídeos, y si ya lo tenéis claro, pues entonces continuamos. Bien, pues la interacción dipolo-dipolo se da entre dos sustancias que tienen un dipolo, es decir, sustancias polares, como por ejemplo dos moléculas de HCl. El HCl en estado gas, o el cloruro de hidrógeno, es una molécula que es polar. Tiene una densidad de carga negativa en el cloro y una densidad de carga positiva en el hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula está polarizada, teniendo más carga negativa en un lado y positiva en el otro. Y la otra molécula igual, porque son dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, tendría también una estructura tal que así. Esta molécula es un dipolo porque tiene dos polos, esta molécula también es un dipolo porque tiene dos polos, y fijaos qué sucede ahora. Al ser dipolos por ellas mismas, ya que tienen diferencia de electronegatividades, aquí tenemos una densidad de carga negativa y aquí una densidad de carga positiva. Entonces, simplemente por interacciones electrostáticas va a haber una fuerza de atracción entre estos dos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se dan interacciones dipolo-dipolo estamos hablando de unas interacciones relativamente fuertes, ya que tenemos una interacción de tipo electrostática entre una carga positiva y una carga negativa. Así que vamos a poner aquí fuerte, relativamente hablando, teniendo en cuenta que estamos hablando de interacciones intermoleculares. Podríamos decir que de las fuerzas de Van der Waals, de las fuerzas intermoleculares, las dipolo-dipolo serían unas de las más fuertes. Después tenemos otro tipo que sería el dipolo-dipolo inducido. Y vamos a volver, por ejemplo, al cloruro de hidrógeno, tendríamos HCl, pero esta vez va a interaccionar con otra molécula distinta, va a interaccionar con hidrógeno, vamos a poner. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, en el cloruro de hidrógeno, nosotros tenemos la misma situación de antes. Tenemos una molécula que tiene un dipolo permanente. Aquí tendríamos una carga positiva y una carga negativa siempre por la propia electronegatividad de la molécula. Sin embargo, aquí, en el hidrógeno como tal, tenemos una molécula que es totalmente apolar. Tiene una nube, una densidad de electrones que es homogénea. En toda la molécula es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Esta nube de electrones tiene una carga negativa. Los electrones, como ya sabemos, son negativos y por lo tanto esa nube en sí es negativa a lo largo de toda la molécula. Entonces, si tenemos una molécula que es polar, que tiene una parte positiva y una parte negativa, y esta molécula se empieza a acercar hacia aquí, el hidrógeno como tal va a empezar a desplazar su nube de electrones hacia el otro lado para separarse de esta carga negativa, y por lo tanto, por un breve lapso de tiempo, va a tener esta nube ligeramente desplazada
hacia aquel lado, teniendo por lo tanto una carga negativa en este lado y una carga positiva aquí. Entonces, esto es un dipolo, como ya hemos dicho, dipolo, porque tiene dos polos. Pero el hidrógeno, como veis, no es un dipolo, es totalmente apolar, pero cuando el cloruro de hidrógeno se le acerca, induce una polaridad en el hidrógeno. Por lo tanto, esto de aquí, este breve lapso de tiempo, se diría que es un dipolo inducido. Y en este breve lapso de tiempo donde tenemos un dipolo en el cloruro de hidrógeno y un dipolo inducido en la molécula de hidrógeno, se dan esas interacciones entre la parte negativa de una molécula y la parte positiva de la otra. Por lo tanto, ahí sigue habiendo unas interacciones entre las moléculas. Pero evidentemente estas interacciones son mucho menores que las interacciones dipolo-dipolo, porque aquí no estamos hablando de que sea siempre un dipolo. De hecho, el lapso de tiempo en el que esto es un dipolo es bastante pequeño, por lo tanto estas interacciones van a ser menores que las dipolo-dipolo. Vamos a poner aquí una fuerza media. Y ahora vamos a pasar al último caso, que sería el de las fuerzas más débiles, que se conoce como fuerzas de dispersión o de London. Y para este caso vamos a elegir la molécula de yodo como ejemplo. Imaginaos que tenemos I2 que ha de interaccionar con otra molécula de I2. Pues bien, esta molécula de yodo, como ya debemos de saber, es una molécula apolar, no hay ninguna diferencia de electronegatividades, por lo tanto los electrones están igualmente repartidos a lo largo de toda la molécula. No hay mayor densidad de electrones en un lado ni en otro, son moléculas totalmente apolares. Sería pues el caso extremo de lo que hemos visto antes. Aquí teníamos dos polares, una polar y una apolar, y aquí tenemos dos apolares. Pues bien, ¿qué pasa en este caso? También se dan interacciones entre las distintas moléculas. De hecho, el yodo como tal está en estado sólido, es decir, existen esas interacciones entre moléculas. Pero ¿y a qué se deben, no, esas interacciones? Pues las moléculas como tal y como hemos dicho, tienen distintos electrones a lo largo de toda la nube que rodea a los átomos. Pero también sabemos que esos electrones están continuamente moviéndose a lo largo de toda la estructura. No están quietos en un punto determinado toda su existencia, sino que se van moviendo pues para un lado o para otro, y además con cierta probabilidad de estar en un sitio o en otro. ¿Eso en qué deriva? En que momentáneamente podría darse el caso de que la molécula de yodo tenga más electrones en un lado que en el otro. Si eso sucediera, mejor dicho, en el momento en el que eso suceda, aquí tendríamos una densidad de carga negativa y aquí una densidad de carga positiva. Por lo tanto, en este momento es un dipolo instantáneo, un dipolo muy momentáneo, que puede inducir un dipolo en otra molécula. E incluso esta propia molécula también puede sucumbir a separarse un poquito las cargas en cualquier momento dado, y tendríamos otra molécula de yodo con una carga negativa en este lado y una carga positiva en ese. Entonces, en ese momento dado, las cargas positivas y negativas, como en los dos casos anteriores, sí que interaccionarían entre ellas y darían una fuerza intermolecular de dispersión. Y como veis, estas fuerzas de dispersión ya dependen de que las dos sustancias se polaricen por métodos propios, dependen de que ellas mismas coloquen sus electrones de una manera dispar entre uno de los dos lados. Esto está muy relacionado con la polarizabilidad que vimos en otro vídeo y que, tal y como os he dicho, tenéis arriba en las etiquetas. Pero bueno, para no entrar en más detalles acerca de la polarizabilidad, simplemente dejar claro que las fuerzas de dispersión se producen a través de dos momentos, dos instantes de una molécula y de otra. Es decir, que estas fuerzas van a ser más débiles que estas, porque en esta teníamos un dipolo que estaba siempre y la otra era inducida, pero aquí no tenemos ningún dipolo y ellas mismas se tienen que inducir, así que las fuerzas de dispersión van a ser las más débiles. Y a lo mejor ahora a alguno le surge la duda de, a ver, has dicho que esto era sólido, ¿por qué esto es sólido si está diciendo que las fuerzas intermoleculares son más débiles? Pues precisamente por lo que os he dejado caer de la polarizabilidad, pero por no entrar en más detalles y no hacer un vídeo de media hora, pues vamos a dejarlo por aquí. Os dejo que vayáis a ver el vídeo si queréis. Así que vamos borrando esto y os voy a dar entonces ahora la pauta que explicaría los puntos de fusión y los puntos de ebullición de una manera muy breve. Cuanto mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayores serán los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Es decir, mayores fuerzas intermoleculares implicarán mayores puntos de fusión
y puntos de ebullición. Es decir, que si estamos en un caso en el que tengamos interacciones dipolo-dipolo entre nuestras moléculas, probablemente tengamos puntos de fusión mayores que si hablamos de dipolo-dipolo inducido y de fuerzas de dispersión. Esto suelen ser preguntas que entran siempre en los exámenes de selectividad, en los exámenes de bachillerato, así que creo que es algo clave, es algo que hay que tener clarísimo a lo largo de los estudios de química. Y nada, creo que aquí tenéis un buen resumen de este tema. Así que nada, alumnos, hasta aquí queda este vídeo. Yo espero que os haya quedado claro el tema de las fuerzas intermoleculares. Todavía nos queda hablar del enlace de hidrógeno, que ya hablaremos en un vídeo posterior, porque es una fuerza intermolecular, pero es bastante característica por sí misma, así que ya os digo, lo dejaremos para otro vídeo venidero, que probablemente sea el siguiente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo de nuevo. Si tenéis cualquier duda, podéis ponerla en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook, y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.